Continuamos con Travesía Agropecuaria. En el campo está el oro de Colombia. Con esta frase le damos la bienvenida y saludamos a todos nuestros suscritos del canal de Los Llanos en YouTube, en donde emitimos este programa periodístico agropecuario de Travesía Agropecuaria. Aquí, en este espacio, fomentamos todos los diálogos y saberes del campo, porque nuestro país tiene una vocación agropecuaria innegable. Antes de empezar en forma nuestro video para el día de hoy, queremos agradecer a todos los amigos que se han suscrito al canal de Los Llanos apoyando este espacio de Travesía Agropecuaria. Y a los que nos ven por primera vez, les invitamos para que nos apoyen suscribiéndose al canal de Los Llanos y así entra a apoyar este espacio periodístico agropecuario. En el video del programa de hoy vamos a repasar todo aquello relacionado con las huertas gourmet y el ingeniero Óscar Gómez va a compartir con ustedes nuevamente todos estos conocimientos alrededor de las huertas gourmet. Para ello hemos venido aquí a la finca Birmania, Vereda La Unión, en el municipio de Villavicencio. Aquí está con nosotros el ingeniero agrónomo Óscar Gómez. Sean bienvenidos ustedes a este espacio que se llama Travesía Agropecuaria. Bueno, nos encontramos aquí en el área de semilleros de la finca Birmania, aquí donde hacemos todo el proceso de siembra cuando estamos haciendo multiplicación de especies de forma sexual, o sea, por semilla que conseguimos en los diferentes distribuidores. Para nosotros fundamentalmente tenemos el sustrato, que es una tierra compostada que nosotros mismos elaboramos acá, y lo que hacemos es cernirla, pasarla por un zarando para que quede más sueltica. Posteriormente lo que hacemos es llenar las diferentes bandejas germinadoras. Principalmente nos gusta utilizar las bandejas de 50 sitios o 50 espacios o 50 huecos, porque pues digamos que nos ha permitido un mejor manejo. Aquí hacemos riego todos los días, en lo posible mañana y tarde, es fundamental. Y pues digamos que lo que hacemos es dejarlas que germinen y más o menos, dependiendo de la especie, entre 8, 10, 15 a 20 días hacemos el debido trasplante. Bueno, ¿qué especies tenemos acá, ingeniero? Bueno, aquí tenemos menta, que es una especie medicinal. Aquí tenemos dos tipos de albahacas que ya germinaron y están en proceso de crecimiento. Tenemos albahaca verde, albahaca morada. Estas son unas albahacas que ya hicimos, ya las pasamos, ya le hicimos el trasplante de bandeja germinadora a estos recipientes, ¿correcto? Tenemos algunas lechugas moradas, tenemos lechuga batavia por este lado, y por acá tenemos esta especie que se llama rúgula, que ya está para trasplante. Tenemos tomate chonto, tomate cherry. Aquí tenemos una cama o era en donde hemos establecido cebollín. Nosotros aquí en la finca Birmania estamos manejando dos tipos de cebollines. Este cebollín, que es un cebollín común, que se caracteriza porque su hoja es plachetica. Y en otra cama tenemos cebollín fino redondo, que a diferencia de este, como su nombre lo indica, es redondo. La literatura nos dice que, pues, como nosotros lo que necesitamos son las hojas, porque ellos dan un sabor muy, muy especial, un sabor no tan fuerte como el de la cebolla larga o la cebolla junca. Entonces aquí lo que nos interesa es la hoja. La literatura nos dice, las diferentes referencias bibliográficas nos dicen que una hoja ya se puede cosechar cuando tiene entre 10 a 12 a 15 centímetros de largor. Aquí esto ya se cumple. Entonces nosotros lo que hacemos es con nuestra navaja
lo que hacemos es cortarla acá y obtenemos la hoja, que lo que hacemos posteriormente es hacer un atado, empacarlo y llevarlo directamente a nuestros clientes. Bueno, en esta cama hoera, pues digamos que ya encontramos es una mezcla de la cebolla larga tradicional, correcto. Esta cebolla es variedad Tokio, y el cebollín fino redondo, que si nosotros lo queremos aprovechar, pues hacemos un corte acá. La otra variante, aquí tenemos las dos variedades de cebollín. Entonces digamos que estas son las dos variedades. En el cebollín recordemos que nos interesa es la hoja, no el tallo como en la cebolla larga. Entonces los olores y los sabores de este cebollín es mucho más suave, mucho más aromatizados que comparados con el de la cebolla larga. Por eso esto lo utilizan mucho en los restaurantes gourmet. Y divinamente se puede consumir directamente sin ningún tipo de cocción, y el sabor es muy agradable y muy llamativo al paladar. Bueno, esta es una cama de tomate chonto que lo estamos tratando de ensayar. El tomate es muy delicado, cualquier variedad de tomate es muy delicado producirlo por procesos orgánicos, porque es muy susceptible al hongo. Estamos en un área y en una época del año donde en un mismo día llueve, hace sol, llueve, hace sol, y eso pues fomenta o da las condiciones para que haya la aparición de hongo. Nosotros hemos estado tratando de ensayar algunos biofungicidas a base de bacillus, pero las condiciones del clima son muy complicadas para producir orgánicamente, aunque si podemos observar encontramos ya frutos, ya tenemos frutos y grandes. Entonces a pesar de las condiciones adversas del clima, pues podemos observar que hay plantas que están en proceso de floración y en proceso ya de fructificación, y encontramos estos frutos. Pues digamos que comercialmente digamos que no obtendría uno los rendimientos que uno podría conseguir cuando se hace de manera tradicional, pero lo poquito o muchos tomates que se producen podemos certificar y podemos dar fe que son bajo procesos completamente 100% orgánicos. Esta es una variedad de tomate cherry, variedad príncipe, así la encontramos en el mercado, y pues digamos que estamos ya en la fase de cosecha. Nosotros tenemos lo mismo, una limitante, y es que así como está, le ataca una serie de insectos perforadores del fruto. Entonces nos toca hacer cosecha lo más rápido posible, ojalá entre más pintón, así en estas condiciones, para poderlo posteriormente utilizar. Sin embargo, hemos hecho algunas aplicaciones con biopreparados a base de ají y de ajo que algo controlan, pero tocaría estar aplicando muy seguidamente cuando está ya en la fase de fructificación. Bueno, esta es una habichuela que se sembró hace aproximadamente 3 meses. Consideramos que nos dio un buen crecimiento, y ya tenemos habichuelas que, si queremos, podemos empezar a cosechar, a utilizar. Tenemos un buen crecimiento, con habichuelas completamente sanas. Mire, ahí podemos encontrar. Esta sí observamos que no hubo una plaga que fuera limitante acá en nuestro predio. Entonces una habichuela bonita, con buena presencia. Aquí podemos empezar a seguir. Todavía la planta está en floración, hay proceso de floración. Estas son las primeras que se están cosechando. Estas son las primeras. Digamos que lo ideal en este tipo de huerta, nosotros todavía nos consideramos, aquí sí debemos ser de pronto un poco sinceros en que estamos todavía en el tema del ensayo-error. Aquí todavía no hay una verdad absoluta. Estamos
investigando, ensayando en ese proceso. Ya tenemos otra cama de habichuela que va terminando este ciclo y ya llega la otra para evitar esos tiempos tan largos en esos intermedios, de la etapa de producción. de la etapa de producción, donde normalmente acostumbramos a sembrar, que la planta crece, cosecha y volvemos a sembrar. Aquí ya tenemos, digamos que estamos evitando ese tipo de situaciones. Bueno, aquí nos encontramos en una cama o era de pepino cohombro que ya está en su fase de finalización del ciclo como tal. Nos quedan todavía algunos pepinos que aquí podemos observar muy claramente. A nosotros nos preguntan siempre, bueno, ¿y ustedes los procesos son completamente orgánicos? Y la respuesta es sí. Y la evidencia es que aquí se observa la acción de un insecto perforador del fruto. Tal vez nos demoramos un poquitico en cosecharlo, ¿sí? Si nosotros hubiéramos agregado químicos, pues muy seguramente esto no se hubiera pasado. Más sin embargo, tenemos clientes que nos dicen, no importa, tráigamelos así, porque esta es la evidencia de que lo que me voy a consumir, todo lo demás, es un producto completamente sano. Entonces, esta es una presentación de este tipo de pepino cohombro. Por aquí tenemos otro para cosechar. Ahí ya estamos en la fase de finalizar. Allí en una cama más siguiente ya tenemos la siguiente cama que ya está debidamente implementada, debidamente sembrada y debidamente germinada. Esta es una cama de cilantro que ya está en proceso de aprovechamiento, ya estamos pasando la cosecha. Aquí podemos observar una cosa que es muy importante y es que ya se nos está pasando un poco porque estamos observando que ya está pasando, aquí ya se está pasando de producción de hoja a floración y después a fructificación y ahí culmina el ciclo de vida de la planta. Quiere decir que nosotros tenemos que empezar a terminar de darle un aprovechamiento a la mayor cantidad posible. Aquí ya encontramos proceso de floración. Entonces digamos que la idea es empezar a terminar de cosechar, darle un aprovechamiento. Hay clientes que ya nos han comprado, nos han dicho sobre las bondades de este cilantro completamente orgánico. En nuestro proceso de cosecha lo que hacemos es coger y hacemos vamos sacando de gajos y ahí se puede observar la calidad del terreno en la cual fue establecido este cilantro. ¿Cuál es el ciclo de producción del cilantro? Desde que lo siembra hasta esta etapa donde lo está cosechando, ¿cuánto tiempo? Aquí ya tenemos aproximadamente 2 meses de haberlo establecido, de haberlo sembrado. Es una siembra directa en hileras, como pueden observar. De pronto cometimos el error de dejarlo muy cerca porque aquí había otra hilera. Entonces ya estamos viendo que debemos ajustar un poco las distancias entre hileras y digamos que en nuestro proceso de cosecha por presentación lo que hacemos es con nuestra navaja damos la raíz. Ya salió el aroma. El aroma al cilantro es inigualable. Tiene bastante. Y esto es lo que le estamos entregando a nuestros clientes. Un cilantro totalmente orgánico. Orgánico. Producción limpia. Agricultura completamente orgánica sin el uso de químicos. Aquí la clave para el cilantro es el suelo y fertilizaciones foliares con abonos orgánicos, principalmente a base de humus líquido de lombriz roja californiana.